Buenos días, profe Néstor. Mi grupo está conformado por Sara Juliana Pérez, Emanuel Carmona, Isabela Suárez y mi persona Cindy Valencia. Hoy le traemos un tema fundamental para entender la política mundial actual, la primavera árabe. Ese proceso comenzó en 2010 y marcó el inicio de una ola de protestas, cambios políticos y conflictos que sacudieron todo el Medio Oriente y el norte de África. No fue solo un momento de revuelta, sino cambios profundos como los ciudadanos exigen derechos, libertad y democracias. Es importante porque lo que pasó entonces sigue defendiendo las relaciones internacionales, las crisis humanitarias y la estabilidad de toda la región hoy en día. Lo que allí desató y afectó precios de energía, rutas comerciales y la seguridad de otros países del mundo. Acompáñenos a analizar su origen, sus causas, sus consecuencias y qué lecciones nos deja este suceso histórico. Contextualización histórica de las pirámides de primavera. Vamos a entender de dónde nace todo. Todo empieza en diciembre de 2010. En Túnez, un joven vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, se inmoló frente a una oficina gubernamental por la corrupción, la falta de oportunidades y el abuso de las autoridades. Su protesta se convirtió en el símbolo de un malestar que ya existía. Los países y actores principales fueron Túnez, Egipto, Libia, Siria, Yemen, Bahrein y otros. En todos el escenario era parecido, gobiernos autoritarios que llevaban décadas en el poder, sin libertad de expresión, sin elecciones libres y con mucha corrupción. Las causas son muy variadas y se mezclan en políticas, falta de democracia, represión y gobiernos que no rinden cuentas. Económicas, mucha pobreza, desempleo, especialmente en jóvenes, mala distribución de la riqueza y subidas de precios de alimentos. Sociales y culturales, la población quería libertad, derechos civiles y acabar con la administración. Además, las redes sociales jugaron un papel clave, sirvieron para organizarse, difundir información y conectar a la gente, algo que antes era casi imposible bajo su régimen. Territoriales. En algunos lugares también había tensiones por controlar recursos o divisiones étnicas y religiosas que los gobiernos usaban para meterse en el poder. Entonces no fue algo repentino, fue la explosión de años de frustración acumulada que se contagió de un país a otro porque la gente veía que lo que pedían era lo mismo, dignidad. Las consecuencias fueron muy distintas según el país. En Túnez hubo cambio pacífico, elecciones y avance democrático. Es el único caso que se considera un éxito relativo. En Egipto hubo cambios, pero luego volvió el poder militar y se perdieron muchas libertades. En Libia, Siria y Yemen, las protestas se transformaron en guerras civiles. Las consecuencias humanas son terribles, millones de muertos, heridos, desplazados y refugiados. Económicamente, muchas economías quedaron muy destruidas, se cortó la producción de petróleo y se disparó la pobreza. ¿Y qué papel jugaron las organizaciones internacionales? Naciones Unidas intentó mediar, proteger civiles o imponer sanciones, pero a veces fue crítica por actuar tarde o por no ser igual a los otros países. La Liga Árabe también intervino, pero tuvo divisiones internas. Muchas veces estas organizaciones no logran frenar los conflictos, porque las potencias mundiales tenían posiciones distintas. Las potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia, potencias europeas, también Arabia Saudita o Irán tuvieron mucha influencia. Unos apoyaban a los gobiernos, otros a grupos opositores, según lo que se les convenía por recursos o por su posición geopolítica. Y todo esto está muy ligado a energía y recursos. Esta zona es clave para el petróleo y el gas,
Cuando hubo inestabilidad, cambiaron los precios mundiales, afectando a todos los países, incluido el nuestro. También cambió el poder militar. Muchas potencias aumentaron su presencia en la región para proteger sus intereses. La opinión que nosotros tenemos como grupo sería alguna de esas preguntas. ¿Qué soluciones podrían haber existido o qué soluciones se necesitan hoy? Nosotros creemos como grupo que la solución real pasa por el diálogo y reformas profundas desde antes. Si los gobiernos hubieran escuchado, reducido la corrupción y dado derechos poco a poco, no hubiera estallado todo. Hoy, para los países en guerra, la única salida es negociaciones apoyadas por organismos internacionales, pero respetando la voluntad de la gente, sin que potencias externas impongan sus reglas. También es clave ayudar con desarrollo económico, porque sin trabajo no hay estabilidad en ninguna parte. Pero bueno, ¿qué consecuencias trae esto para el futuro? Creemos que dos cosas. Por un lado, enseñó que la población sí puede cambiar el orden establecido y eso inspira otros movimientos en el mundo, pero por otro dejó divisiones profundas, guerras que duran años y nuevas amenazas como grupos extremistas que aprovecharon el caos. También cambió cómo se relacionan los países. Ahora se sabe que la estabilidad de esta zona afecta a todos, así que habrá más atención y más tensión por los recursos. ¿Cómo afecta esto al resto del mundo? Como mencionamos antes, afecta a la economía por el precio del petróleo y el comercio, también por la crisis de refugiados y millones de personas que tuvieron que huir. Y esto cambió las políticas de migración en Europa y en otros lugares. Además, la seguridad y el desorden facilitó el avance de grupos terroristas que luego actuaron en otras partes. Lo que pasa allá termina repercutiendo en aquí también. ¿Cuál postura nos parece más razonable y por qué? Nosotros pensamos que la postura más sensata es la búsqueda de equilibrio entre estabilidad y derechos. No es justo apoyar dictaduras solo por tener petróleo o seguridad, pero tampoco es bueno impulsar cambios bruscos sin preparación porque puede derivar en caos. Lo ideal es apoyar procesos democráticos pacíficos con respeto a los derechos humanos y ayuda al desarrollo, porque al final la paz y la democracia no se imponen, se construyen. Vimos que sus resultados fueron muy distintos, desde avances democráticos hasta guerras que siguen hoy, pero todos esos cambios afectan nuestra economía, nuestra seguridad y la política mundial. Entender conflictos como este es fundamental porque nos ayuda a ver que el mundo está conectado. Lo que pasa en una región lejana tiene efectos directos o indirectos a nuestras vidas. La conclusión de nosotros. Para cerrar, la primavera árabe no fue solo una serie de protestas, fue un punto de quiebre y nos demostró que las personas exigen dignidad, pero también que en el cambio es complejo y hay muchos intereses en juego en lo que vivimos. ¿Cuál postura nos parece más razonable y por qué? Nosotros pensamos que la postura más sensata es la búsqueda de equilibrio entre estabilidad y derechos. No es justo apoyar dictaduras solo por tener petróleo o seguridad, pero tampoco es bueno impulsar cambios bruscos sin preparación porque puede derivar en caos. Lo ideal es apoyar procesos democráticos pacíficos con respeto a los derechos humanos y ayuda al desarrollo, porque al final la paz y la democracia no se imponen, se construyen.